causas y las consecuencias de los accidentes, ¿no? Y cómo deberíamos tener en cuenta que estas causas, que normalmente son aquellos peligros que vamos a identificar y que vamos a tratar de controlar, nos pueden llevar al accidente, y este accidente como a su vez puede tener una serie de consecuencias que no necesariamente son las inmediatas, sino que pueden haber consecuencias a posteriori, ¿correcto? Debemos tener en cuenta pues que accidentes como tales hay también de diversa índole, ¿no? Podemos tener lo que se denomina el incidente o el casi accidente, que inclusive actualmente para la legislación es necesario registrarlos, es necesario inclusive investigarlos, es necesario que los podamos acopiar en un registro que pueda estar disponible para la persona que se acerque a hacer una auditoría, en este caso Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL, ¿correcto? Entonces, los incidentes que antes a veces nadie le tomaba mucha atención, actualmente desde el punto de vista legal ya hay una exigencia de tener que, vuelvo a repetir, registrarlos, almacenarlos en algún sitio y obviamente, si es posible, sacarle algún tipo de provecho mediante una investigación. Están los accidentes de trabajo, los que normalmente conocemos como tales, ¿no? Pero también hay accidentes denominados vehiculares, es decir, accidentes que están vinculados al manejo o la conducción de algún vehículo referido a alguna empresa. Tenemos los accidentes ambientales, aquellos que se producen de tal forma que no solamente afectan a las personas, sino que pueden afectar al entorno en el cual se localiza el centro laboral, o puede inclusive ir más allá de ese entorno laboral, ¿no? Recordemos un accidente como el que ocurrió en Chernóbil, ¿no? Un reactor nuclear, en el cual el accidente ambiental no solamente fue en el entorno de esa área en donde se localizaba la central nuclear de Chernóbil, sino que se extendió y traspasó las fronteras de varios países inclusive. Tenemos lo que se denomina accidentes mayores. Los accidentes mayores se refieren también a instalaciones industriales, pero estos accidentes mayores se refieren básicamente a situaciones cuyas consecuencias permiten catalogar este evento, este accidente, como un siniestro o un desastre, ¿no? Esto que les mencionaba de Chernóbil podría considerarse un accidente mayor. Vamos a decir, una refinería que explota, ¿no? Y que no solamente desaparece su área de proceso, sino también el área donde almacenaban los hidrocarburos, podría considerarse también un accidente mayor, ¿correcto? Entonces ese tipo de cosas se denominan bajo ese tipo de término, ¿no? De accidente mayor. Bien, acá vamos a entrar un poco a algunos pequeños ejemplos en los cuales voy a solicitar la intervención de ustedes para que me puedan identificar qué peligros pueden ustedes observar en el personaje que está en la pantalla, ¿no? Agradeceré que me indiquen qué peligros pueden ustedes reconocer. Ok, pero qué tipo, ok, el tipo no tanto, sino qué peligro observan ustedes, ¿no?
¿Es una condición insegura? ¿Qué tipo de condición insegura están observando? Si es un acto inseguro, ¿qué tipo de acto inseguro están ustedes observando? Ok, Johnny dice que no tiene guantes. Ok, ¿algo más podríamos indicar aparte de no usar los guantes? O no usar algunos equipos de protección, porque no solamente los guantes, ¿no? ¿Qué otro equipo de protección pueden no estar usando? Ok, los anteojos, ¿no? Aquí Enrique me dice lentes. Ojo, normalmente utilizamos la palabra lentes, pero lo correcto es hablar de anteojos, ¿no? Anteojos de seguridad. Algo más que podríamos reconocer como peligro. La grieta formándose. Bueno, ok, hay una grieta que se está formando. Ok, vamos a decir que la grieta está formándose en el acabado, en el tarrajeo que puede tener la pared. Pero, ¿cuál sería el peligro? Ok, la proyección de partículas. Ok, un peligro es la proyección de partículas. Los ojos cerrados. Bueno, es una parte del. Ok, pero eso es una parte básicamente del estilo del dibujo. Ahí lo que debemos reconocer, como dijo Enrique, es que bueno, no tiene anteojos de seguridad. Ok, más antes Johnny había dicho que no tenía sus guantes. Ok, o sea, no usa los equipos de protección personal de manera general, ¿no? Que es un acto que, como bien lo decía Mariluz. Pero ¿qué más hay? ¿Alguna otra cosa que podemos reconocer fuera de los equipos de protección? Ok, José indica las herramientas en los bolsillos. ¿Eso es un acto? ¿Es una condición? Ok, un acto. Un acto que genera, ojo, que es un acto que genera una condición, ¿correcto? El usar las herramientas en los bolsillos es un acto, pero las herramientas en los bolsillos es una condición. Ahora, ¿por qué es peligroso? Porque obviamente una de las herramientas puede ser pues un instrumento que tenga un filo cortante, punzante, ¿no? Entonces eso lo puede en algún momento dañar al trabajador. ¿Algo más que pudieran notar? ¿Cómo agarra el cincel? Ok, puede estar agarrando de una manera incorrecta. ¿Qué hay con el cincel? ¿Qué pueden observar ustedes con el cincel? ¿Qué pueden observar ustedes? Fuera del hecho de agarrarlo de esa manera que no es correcta. Ok, el cincel no está en buenas condiciones, ¿correcto? Ustedes ven en la cabeza está deformada, ¿no? Eso implica que obviamente ha sido golpeada en sucesivas oportunidades y ofrece ya un cierto deterioro, ¿sí? ¿No? Entonces, de ahí puede inclusive desprenderse
podría desprenderse alguna esquirla, ¿no? Y como el individuo está sin sus anteojos de seguridad, podría sufrir un daño en los ojos. Ok, bien. Correcto, ok. El procedimiento de trabajo evidentemente no es el correcto. Bien, entonces reseñando un poco lo que podríamos reconocer en esta lámina es, uno, el no uso de los implementos de seguridad como son los guantes o los anteojos de seguridad, ¿no? El estar utilizando los bolsillos para transportar las herramientas, ¿no? Es un acto que genera una condición, ¿no? El estar teniendo un procedimiento inadecuado para hacer la tarea, ¿no? Y el estar empleando pues un cincel que no esté en buenas condiciones, ¿correcto? Bien, vamos a pasar a otra lámina para poder seguir un poco practicando. ¿Qué podemos ver en este personaje? Como ustedes verán, todos tienen los ojos cerrados, parece ser un estilo del dibujante, así que no nos percatemos en ese detalle, ¿no? Sino en el resto de la figura. Ok, las partículas que la maquinaria emite, ¿no? Está emitiendo una serie de partículas, es peligroso. Equipo de protección personal inadecuado. Bueno, ¿qué tipo de equipo de protección debería emplear? Ok, una careta, un mandil, guantes. ¿Qué decimos de un instrumento como este que tiene una cierta parte móvil expuesta? ¿Sería aconsejable utilizar guantes? Esa es la gran pregunta que uno se hace, ¿no? En este caso, el individuo que está acá esmerilando, podría ser necesario utilizar guantes. Alguien podría decir, bueno, pero si el guante queda atrapado por la parte móvil, no puede arrastrar la mano y puede ser peor. ¿Qué dicen? ¿Sería correcto utilizar guantes o sería preferible no usarlos? Ok, protección para los oídos. Eso sí es correcto porque la máquina hace ruido. Bien, básicamente el trabajador aquí está dejando de emplear determinados implementos de seguridad. Pasemos al siguiente. ¿Qué hay con el amigo este que está queriendo levantar una carga? ¿Cuáles son los peligros que podemos reconocer? En este caso podría decirse que el peligro puede ser de tipo ergonómico por el levantamiento de carga, posición inadecuada, bueno, el riesgo de que le ocurra una lumbalgia es correcto, ¿no?
Básicamente, a nivel de las vértebras puede ocasionarse una hernia. Puede también ocasionarse una hernia a nivel del abdomen. Ok, no tiene guantes. Si ustedes ven, es una caja y aparentemente es una caja de madera. Y como tal, el empleo de guantes es indispensable. Bueno, claro, la distancia de la persona con la carga. En otras palabras, el trabajador no está empleando el procedimiento correcto para hacer el izaje de la carga. No cuenta con faja, dice el amigo Manuel. Con relación a la faja, voy a hacerles una indicación. En primer lugar, la faja no es un equipo de protección personal, en primer lugar, ¿correcto? Si bien es cierto, es muy usual que gente que carga, cargadores, empleen la faja en sí, vuelvo a repetirles, no es un equipo de protección personal. En segundo lugar, existen estudios médicos al respecto que más bien recomiendan el descarte de la faja como parte de los implementos de seguridad. Ahora, ¿por qué los médicos arriban a esta conclusión? Uno dirá, bueno, pero ¿por qué no es positivo el emplear la faja? Bueno, la experiencia que normalmente han recopilado los médicos que se dedican a este tipo de lesiones, que son básicamente traumatólogos, ¿no? Indican que una de las cosas que inducen el uso de la faja es que el individuo que la emplea piensa que con la faja puede cargar más peso de lo que normalmente carga, ¿no? Y en estas circunstancias en que el individuo siente que puede tener una mayor capacidad de lo normal para cargar algo, es que justamente se producen los sobreesfuerzos, ¿no? Es decir, el individuo tiene la sensación de que puede cargar más, cosa que no lo es. La faja no le da al individuo mayor capacidad para poder cargar una carga, ¿correcto? Normalmente el peso que va a poder levantar el individuo va a estar en función a su complexión física y va a estar en función también a su entrenamiento, ¿no? Una persona entrenada puede cargar más peso que una persona que carece del entrenamiento básico, ¿sí? En ese sentido, el uso de la faja, vuelvo a repetirle, según los médicos, lamentablemente, en lugar de hacerle pensar al individuo en que no debe excederse, más bien lo induce a pensar que sí puede excederse. Y en ese sentido es que se producen muchas veces los sobreesfuerzos, ¿no? Y por eso es que, vuelvo a repetir, el gremio médico es quien recomienda que el trabajador que levante pesos no emplee una faja, salvo, dicen, en caso de que el individuo sea un paciente postoperatorio. En otras palabras, que haya sido operado de una hernia o de algún tipo de operación similar, ¿no? Y esté en una etapa de convalecencia. En esa etapa de convalecencia es recomendable el empleo de esas fajas, pero no para la actividad en sí de levantar carga, ojo, sino que el individuo debe emplear esta faja para que se le sirva como refuerzo por un tiempo X mientras el cuerpo se readapta, ¿no? A su función normal, ¿sí? En ese sentido, existe una cierta debilidad que sí la faja le puede ser útil, ¿correcto? Pero una vez que ya el individuo recuperó su pleno funcionamiento, el empleo de las fajas y sobre todo para levantar cargas
según vuelvo a repetir, los médicos que han estudiado este tipo de cosas y sobre todo los traumatólogos, siempre han llegado a esta conclusión de que realmente no es de mayor utilidad e inclusive es contraproducente el utilizar una faja. Edgar Quispe dice, suelen decir que la faja contrae y posteriormente genera remanentes físicos en la columna. No, lo que sucede, Edgar, es lo que yo indico, ¿no? Que normalmente inducen al individuo a pensar que puede cargar más peso de lo que normalmente podría cargar. Y eso hace que el individuo se exponga a un sobreesfuerzo. Porque, como bien dicen los médicos, la faja no le da a un individuo mayor capacidad para levantar, ni tampoco lo va a proteger. Ojo. Parece que la escritura es muy larga. Bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina, mientras terminan de escribir. Bien, aquí vemos al siguiente personaje, que es un individuo que está bajando las escaleras cargando, vamos a decir, aparentemente es un cilindro, ¿no? Que está cargando. ¿Okay? ¿Qué podemos reconocer como peligro? Ok, hay un acto inseguro, pero bueno, ¿cuál es ese acto inseguro? Cargar objeto bajando la escalera. El caso de los estibadores que llevan la carga en el hombro. Ok, ahí Enrique dice caminar sin ver. Ok, entonces en este caso el cilindro, ese cilindro le está tapando la vista y por tanto eso es un acto inseguro, ¿no? Es decir, cargar teniendo restringido eh, eh, el rango visual, ¿no? Bien, ¿qué otro acto inseguro podemos identificar? Ok, me dicen que en el dibujo la escalera no tiene superficie antideslizante. Bueno, vamos a asumir que así es, ¿no? Porque alguien podría decir, bueno, ¿qué pasa si realmente la escalera en sí, en el dibujo, tiene la superficie, ¿no? Pero bueno, vamos a asumir que no lo tenga. La escalera no tiene baranda, es correcto, no es una escalera que no tiene baranda. Entonces la ausencia de la baranda es una condición insegura. Algo más. Equipo de protección personal que deba requerir.
sobreesfuerzo por el peso del cilindro. Claro, uno podría entender siempre y cuando asuma que el cilindro es un cilindro pesado. Pero ¿qué pasaría si ese cilindro es, vamos a decir, es un cilindro de cartón? Puede ser, ¿no? Y encima de que es un cilindro de cartón, es un cilindro que está vacío. Podríamos decir eso, ¿no? Por eso es que yo le decía que cuando un peligro es aparente, nosotros tendríamos que tener más datos para poder cerciorarnos o poder verificar que efectivamente es peligroso, ¿no? Es peligroso cargar lo que estamos viendo que se está cargando, ¿no? Claro que si evidentemente el cilindro fuera pues metálico y que estuviera lleno, vamos a decirle, de cemento, ¿no? Uno podría decir que caramba, claro, es peligroso cargar de esa manera, ¿no? Claro, bueno, todo eso podemos especularlo, ¿no? Ahora, no necesariamente puede ser de esa manera precisa, ¿no? Necesitaría emplear guantes. Hombreras. Bueno, una hombrera a la altura del hombro podría ser, siempre y cuando sea un cilindro relativamente pesado. Ok, bueno, podemos seguir escribiendo algunas cosas. Debemos avanzar un poquito porque si no nos gana el tiempo. Bueno, aquí poco les quiero conversar sobre por qué es que el riesgo como tal, como concepto, a veces resulta confuso, ¿no? Lo que sucede es que a lo largo del tiempo, se puede decir, tanto el concepto del peligro como el concepto del riesgo han tenido que cambiar sus significados, ¿correcto? Más aún en el caso del riesgo, ¿sí? Y en ese sentido, para eso estamos empleando este mismo esquema que empleamos al comienzo, ¿no? Causa, efecto, consecuencia, ¿no? Las causas normalmente son los peligros. Entendemos como efecto a lo que causa el peligro, que en este caso puede ser un accidente, ¿no? Y el accidente a su vez producido puede generar una consecuencia que es el daño, en este caso una lesión o una enfermedad, ¿correcto? Peligro, accidente o incidente, lesión o enfermedad, ¿correcto? Bien, como les decía a ustedes, lamentablemente la confusión se debe a que la palabra riesgo ha tenido diversas acepciones a lo largo del tiempo, ¿no? A diferencia del peligro, que normalmente el peligro como causa siempre se ha definido como tal, ¿no? Y de ahí, una vez definido, ya no ha habido variación, ¿correcto? Pero sin embargo, antes de que se utilizara la palabra peligro como tal, se usaba justamente la palabra riesgo, ¿sí? Entonces, antiguamente, vamos a decir, ¿hace cuánto? Pues hace por lo menos unos 70, 80 años atrás, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Más o menos por la década de los 30, 40, 50 del siglo pasado, nosotros podíamos leer textos en los cuales, cuando se empleaba la palabra riesgo, se empleaba como peligro, ¿no? De tal forma de que existen textos muy antiguos en donde en lugar de decir peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, se decía
riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, mecánicos, ¿correcto? Se usaba la palabra riesgo como peligro. Esa es una primera confusión, que lamentablemente hasta la actualidad hay muchos textos, hay muchas personas que cuando usan la palabra riesgo, están usando la palabra como si fuera peligro, como sinónimo de peligro. Cuando realmente en la actualidad el concepto moderno del riesgo ya no es sinónimo de peligro, sino que en este caso el riesgo es un valor asociado al peligro, ¿no? Es un valor que mide la peligrosidad del peligro, ¿correcto? Pero como le digo a ustedes, hace unos 70, 80 años, la gente de manera clara utilizaba la palabra riesgo como sinónimo de peligro. Tan es así que en el léxico común aún se mantiene esa similaridad, esa asociación, esa sinonimia, ¿no? De peligro como riesgo, ¿correcto? Ahí tenemos una primera causa de confusión. Posteriormente, en la década de los 70, por ejemplo, ¿no? Es decir, como 20 años después de lo que les estoy mencionando, la gente que se preocupaba por estos menesteres de la seguridad y la salud en el trabajo decidió decir, bueno, ok, la causa es el peligro, pero la consecuencia del peligro es el riesgo. En este caso, comenzaron a definir al accidente o al incidente como un riesgo. En otras palabras, vamos a utilizar el ejemplo de la mancha de aceite en el piso, ¿no? Entonces nosotros tenemos en el piso una mancha de aceite. Entonces la mancha de aceite en el piso era el peligro. Ahí ya no había discusión, el peligro es la mancha de aceite. Pero ¿cuál es el riesgo? Entonces, en esa época se definía como riesgo a la consecuencia del peligro, en este caso al incidente o al accidente. En este caso decíamos peligro, mancha de aceite en el piso. Riesgo, el accidente. ¿Cuál era el tipo de accidente? El resbalón, ¿no? O sea, el resbalarse debido a que la persona pisa la mancha de aceite, ese resbalón era considerado como el riesgo. Entonces uno ponía riesgo, resbalón. Entonces esa fue la segunda acepción que tuvo la palabra riesgo. El riesgo como consecuencia del peligro. Vuelvo a repetir, eso era más o menos en la década de los 70 del siglo pasado. El riesgo como efecto, ¿correcto? Segunda acepción. Esta primera hace como 70 años, esta segunda hace como, bueno, más de 70 años, inclusive como 90 años, esta como hace como unos 70 años, ¿correcto? Y finalmente, un poquito más llegado a la década de los 80, 90, comenzó a utilizarse el riesgo como sinónimo de daño, ¿no? En ese caso, hablamos del riesgo como consecuencia. Y en ese caso decíamos, existe el riesgo de una lesión. Por eso decíamos riesgo, golpe, riesgo, cortadura, riesgo, quemadura. Ejemplo de riesgo, corte, quemadura, golpe, lesión, una enfermedad. Entonces a eso se le denominaba un riesgo, la consecuencia del accidente, ¿correcto? Pero esa acepción que se dio también en ese entonces no es la actual, ¿no? La actual no es ni la causa, no es tampoco el efecto, ni tampoco la consecuencia, ¿no? Ninguna de las tres calzan actualmente en el concepto moderno del riesgo, ¿correcto? ¿Qué cosa es entonces el riesgo actualmente? Como le digo a ustedes, el riesgo actualmente es un valor que se produce, ¿no?, por multiplicar la probabilidad con la cual el peligro puede ocasionar el accidente, qué tan probable es que el peligro ocasione el accidente, multiplicado por la severidad del daño que va a producir, ¿correcto? Entonces, el riesgo es la probabilidad de que el peligro ocasione el accidente por la severidad del daño, ¿correcto? Probabilidad por severidad. Entonces, la probabilidad es un valor, la severidad es otro valor, y entonces el resultado, el riesgo, es también un valor. ¿Qué cosa es el valor? Es un nivel, ¿no? Es un nivel que nos va a dar una referencia de cuán peligroso es el peligro.
Obviamente ese nivel dependerá mucho de cuán controlado o no esté dicho peligro. ¿Correcto? En otras palabras, identificado el peligro, nosotros tenemos que establecer determinadas medidas de control para hacer que ese nivel de riesgo sea el mínimo posible. ¿Correcto? Por eso es que la definición nos dice lo siguiente, ¿no? Combinación de la probabilidad de que ocurra el accidente, ¿no? Por la severidad o la gravedad de las consecuencias de la ocurrencia del evento peligroso. El peligro puede generar accidentes y estos accidentes dañan. ¿Qué tan probable es que ocurra el accidente por la severidad? ¿Qué tan severo puede ser el daño producido? Entonces ahí tenemos un valor, un nivel de riesgo asociado al peligro en función a las medidas de control que nosotros hayamos establecido. Y en ese sentido, para nosotros determinar si efectivamente las medidas de control que hemos propuesto y que estamos implantando son correctas, debemos hacer una evaluación, debemos estimar ese valor del riesgo, ¿no? Ahora, ¿cómo se estima ese valor? Existen muchas metodologías. En el taller que vamos a desarrollar a posteriori, ¿no? Vamos a tener un taller en donde vamos a poder aplicar el método que a continuación un poco vamos a explicar de manera teórica y que vamos a tratar de desarrollar en la práctica, ¿correcto? Entonces, la evaluación de los riesgos dice, proceso consistente en estimar el riesgo proveniente de los peligros, o sea, cuál es el riesgo del peligro, tomando en cuenta la adecuación de cualquier control existente, ¿no? Dijimos que los peligros no necesariamente estaban sin control. A veces vamos a identificar un peligro, pero ese peligro también a su vez vamos a reconocer que tiene algún tipo de control, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a tener que de todas maneras determinar si realmente esos controles ya establecidos se adecúan o no a nuestras necesidades. Por eso es que estamos hablando acá de tomar en cuenta la adecuación de cualquier control existente y decidiendo si el riesgo es aceptable o no. Es decir, si el valor que nosotros hemos encontrado realmente nos permite desarrollar el trabajo con seguridad o si necesariamente tenemos que implantar algún otro tipo de medidas que nos permitan ahí sí recién decir que estamos trabajando con la debida seguridad. ¿Cuál es esa jerarquía de los controles? ¿Correcto? Vamos un poco a hablar sobre la jerarquía de las medidas de control. Las medidas de control no todas tienen igual valor, igual jerarquía, ¿no? En ese sentido, la legislación también nos indica que determinadas medidas de control tienen mayor valor y por tanto tienen que ser hechas antes de las subsiguientes, o deberían serlas antes de las subsiguientes, ¿no? Entonces, según la jerarquía de las medidas de control, nos dicen que lo primero que deberíamos buscar es eliminar el peligro. Si podemos eliminar el peligro, hagamos esa primera medida, ¿correcto? Lamentablemente, y hay que reconocer que no todos los peligros nosotros lo podemos eliminar. Y en ese sentido, la siguiente posibilidad sería sustituir el peligro por un peligro menos que pudiera tener un nivel de riesgo menor, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Si yo estoy empleando un producto que es sumamente inflamable, a lo mejor podría no eliminarlo, no puedo porque necesariamente tengo que emplear un producto y todos los productos para el fin que yo propongo, todos son inflamables, ¿no? Entonces yo tendría que buscar a lo mejor un producto que sea menos inflamable, el menos inflamable posible, ¿no? Es decir, sustituirlo por algo que sea menos peligroso, ¿correcto? Entonces, podría ser esa la posibilidad, ¿no? O si estoy hablando también de un producto tóxico, sustituirlo por un producto que tenga
iguales efectos, pero que no sea tóxico, que sea mínimamente tóxico. ¿Correcto? Las siguientes medidas de control que yo debería establecer, fuera del hecho de eliminar el peligro o de reemplazarlo por un peligro de menor nivel de riesgo, son los denominados controles de ingeniería o controles técnicos, ¿no? Son básicamente controles que se implantan debido justamente al desarrollo de una serie de estudios técnicos o de ingeniería y que normalmente sirven para delimitar el peligro, ¿no? O sea, en la fuente, en este caso en el peligro, ¿no? Que pueden ser establecidos en el medio, es decir, evitando que produzcan el accidente o evitando que, producido lamentablemente el accidente, pueda producirse el daño, ¿correcto? Entonces en el medio. O también se pueden establecer en el receptor, es decir, que no se produzca el daño, ¿no? Es decir, que se produzca el accidente, pero que no se produzca el daño. Una medida de control de ingeniería, vamos a decir, si yo tengo una máquina que produce ruido, ¿no? Podría ser estudiar, bueno, qué cosa es lo que produce el ruido en la maquinaria. Puede ser que tenga que establecer algunos dispositivos como amortiguadores, ¿no? Silenciadores, ¿no? En la propia maquinaria, que baje el nivel de ruido, que vamos a decir esté por los 95 decibeles, lo baje a menos de 80 decibeles, ¿no? Bueno, de todas maneras hay ruido, pero está por debajo del nivel peligroso, ¿correcto? Entonces estoy haciendo un trabajo de ingeniería sobre el peligro, ¿correcto? Vamos a decir, no puedo instalar ni amortiguadores ni silenciadores en el equipo. ¿Qué cosa puedo hacer? A lo mejor puedo establecer en el medio, ¿no? Un encerramiento acústico, diseño un encerramiento acústico, ¿no? ¿Qué pasa si me dicen, no puedo tampoco, porque si yo encierro la máquina se puede calentar? Bueno, no puedo hacerlo. A lo mejor lo que puedo instalar en el medio es un panel acústico, una pared acústica que me sirva para rebajar el nivel del ruido o atenuarlo a un nivel que sea aceptable, ¿no? Me dicen, no, bueno, pues, ¿qué puedo hacer también? También podría ser que en lugar de encerrar la máquina, al que tenga que encerrarse a la persona. Entonces debo poner una cabina acústica en donde el operador de la máquina esté localizado. Entonces, a eso se denominan controles de ingeniería. Lamentablemente los controles de ingeniería requieren de estudios que llevan un tiempo y de implantación, debido a que también eso lleva un tiempo, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que los controles de ingeniería no son inmediatos, pero que sí deberían ser establecidos porque son el tercer nivel de controles en cuanto a la jerarquía que se deben tener en cuenta. Bueno, si no se pueden establecer los controles de ingeniería o técnicos, existe el siguiente nivel, que es el D, ¿no? En el que se denominan controles administrativos, ¿no? O señalización o advertencia, ¿no? En este caso, yo digo, ok, tengo mi máquina y esta máquina es peligrosa, bueno, pues tengo que ponerle una señalización, ¿no? Una señalización que advierta el peligro, ¿no? Y que también advierta determinadas obligaciones en cuanto al uso, vamos a decir, de equipo de protección personal, ¿no? Entonces, estas señales de advertencia debo ponerlas como una medida de control de nivel D, ¿no? O también me dicen los controles administrativos. ¿Qué son los controles administrativos? Los controles administrativos, como su nombre lo indica, están referidos a la manera como yo al personal lo puedo administrar, ¿no? Entonces, vamos a decir que si el individuo está expuesto al ruido,
yo debo establecer determinadas pausas, ¿no? Vamos a decir, el tipo está trabajando 2 horas, bueno, va a tener una pausa de media hora, ¿no? Entonces una pausa de media hora, vuelve a otras 2 horas, otra pausa de media hora, otras 2 horas, ¿no? Hasta que concluya su régimen de trabajo, ¿correcto? Entonces eso se denomina un control administrativo. Otro control administrativo es, por ejemplo, hacerle al individuo determinadas audiometrías periódicas para saber cómo va su nivel de audición, ¿no? Ese control es un control de tipo administrativo. Y finalmente, si ustedes ven, la última medida de control en cuanto a su jerarquía deberían ser los equipos de protección personal. Lo que sucede es que nosotros estamos en un mundo al revés, en donde la primera medida de control que siempre establecemos son los equipos de protección personal, cuando realmente y técnicamente deberían ser las últimas medidas de control. Es decir, cuando nosotros hemos agotado las anteriores medidas indicadas en A, B, C y D, después de que eso no es suficiente, deberíamos emplear los equipos de protección personal. Lo que sucede es que en la práctica los equipos de protección personal son las medidas que más rápidamente se pueden implementar, ¿no? Y la de menor costo, ¿correcto? Pero ojo que no son las que mejor nos podrían llevar a controlar un peligro, ¿sí? Entonces, recapitulando, tenemos 5 niveles de jerarquías en los niveles de control de los peligros, ¿no? La primera, que se refería a eliminar el peligro. Segundo, sustituirlo, ¿no? Tercero, establecer determinadas medidas de ingeniería o técnicas. El cuarto, las medidas administrativas o de controles administrativos o de señalización o advertencia, ¿no? Y quinto, finalmente, el uso de los equipos de protección personal. Y finalmente, como un complemento a los controles de los peligros, deberíamos tener una planificación para las contingencias o emergencias. ¿Eso qué quiere decir? Determinadas actividades en donde nosotros establezcamos una serie de medidas de control, también debemos planificar a veces acciones de contingencia. Vamos a decir, un trabajo en altura. En un trabajo en altura, normalmente la medida de control es la de quinto nivel, el uso del equipo de protección personal. En este caso, el uso de un sistema de protección contra caídas. Entonces, el individuo que trabaja a una determinada altura está usando su arnés de seguridad con su línea de vida, su línea de seguridad, etcétera, etcétera, sus anclajes, etcétera. ¿Correcto? Bien, pero eso no lo exime de que el individuo, por algo de motivo, esté expuesto a una caída, ¿no? Lo que sucede es que el sistema de protección contra caída va a evitar que el tipo termine en el suelo, termine muriendo, ¿no? Entonces, pero se va a quedar colgado. Entonces, ante esa situación de quedar colgado, yo debo planificar una respuesta rápida para poder rescatarlo, porque es evidente que el individuo tampoco puede estar colgado mucho tiempo, ¿no? A medida que pase el tiempo, los minutos, la posibilidad de que se genere algún tipo de lesión en esa persona que está colgada va a ser mayor y va a ser mucho más severa, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, ese rescate del individuo que quedó colgado debe ser lo más rápido posible a través de una brigada especializada para ese tipo de rescate. Entonces, esta planificación para este tipo de contingencias debe ser una medida complementaria al control de los peligros. Aquí tenemos el formato que vamos a emplear en el día en el taller, ¿no? Básicamente es el formato tomado de lo que establece el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en uno de sus anexos. Vamos a emplear esta metodología porque es la más simple y la más clara de emplear. Ojo que esta metodología de estimación de riesgos en cada empresa ustedes van a ver que va a cambiar, va a ser de algo más sencillo a algo mucho más complejo. El problema de emplear una metodología mucho más compleja es eso, ¿no? Que al hacerse demasiado engorroso pierde la efectividad que debería tener, ¿no? Siempre deberíamos emplear un método que sea lo más sencillo posible y lo más entendible y lo más práctico posible.
¿ok? Entonces, para el cálculo de la probabilidad tenemos esas columnas. Tenemos una serie de tablas en las cuales vamos a poder, en función a los índices que determinemos, qué tan severo, qué tan probable, ¿no? Qué medidas vamos a recomendar o deberíamos recomendar, ¿no? ¿Correcto? Entonces acá tenemos una tabla que nos va a servir para calcular la probabilidad y para calcular la severidad. Y en función a esos valores calculados vamos a tener un valor de riesgo que va a calzar en esta denominada matriz, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos un valor de 6, entonces estaríamos en un nivel posiblemente tolerable, que puede ir de 5 a 8, ¿no? Entonces nosotros decíamos 6, puede ser tolerable, ¿no? ¿Correcto? ¿Y qué cosa nos indica esto? Que normalmente cuando nosotros querramos iniciar un trabajo, siempre debemos de estar en este recuadro de los niveles en verde, ¿correcto? Si estamos en la parte roja, evidentemente no deberíamos hacer la labor. Si los valores nos llevan a estos recuadros en amarillo, nos indica que debemos tomar medidas adicionales, porque con las que hemos establecido no bastan, ¿correcto? Solamente vamos a poder tener la posibilidad de iniciar un trabajo y que ese trabajo va a ser realmente seguro cuando nuestros niveles estén en estos valores, ¿no? De 8 para abajo, ¿no? Es obvio que nunca vamos a tener un nivel 0, pero vamos a tener que buscar un nivel que sea lo más bajo posible. Ok, acá tenemos la tabla y cómo podemos interpretarlo, lo vamos a ver el día del taller. Y entonces acá tenemos de manera condensada cómo es el proceso del IPER, ¿no? Primero identificamos los peligros, establecemos o visualizamos si es que existen controles o qué controles podríamos establecer, evaluamos el riesgo, determinamos si ese riesgo es aceptable o no, acepto o no acepto ese valor, como le digo a ustedes, eso ya un poco se supera porque viendo la matriz, en la matriz ya existen valores que nos indican cuándo el riesgo podemos considerarlo aceptable o no. Bueno, si el riesgo no es aceptable, ese nivel que hemos encontrado no es aceptable, vamos a tener que aumentar el nivel de los controles, vamos a tener que mejorar los controles, nuevamente hacer una evaluación hasta encontrar un nivel de riesgo que sí sea aceptable para la ejecución de la tarea. Ok, ¿qué cosa se considera como un riesgo aceptable? Se dice que un riesgo es aceptable cuando está a un nivel tal que la empresa decide que, ok, con ese nivel yo puedo aceptarlo porque ese nivel es seguro para mis trabajadores. Entonces la empresa misma normalmente establece un nivel de riesgo aceptable. ¿Cuál es ese valor de riesgo aceptable? Y eso lo establece en sus procedimientos que son parte de su sistema de gestión, ¿no? Entonces lo que nos indica es qué tan bajo es ese nivel que yo lo puedo decir que es aceptable, ¿no? ¿Es aceptable para mí un nivel en el cual el trabajador termine muerto? Evidentemente no, ¿no? ¿Es aceptable para mí un nivel de riesgo en el cual el trabajador se lesione de por vida y pueda quedar inválido de por vida? Tampoco, ¿no? Es un nivel en el cual el tipo va a estar fuera del trabajo durante un mes, tampoco. Durante 2, 3 días, a lo mejor tampoco. ¿Cuál es ese nivel, no? Que sea una lesión leve, que solamente descanse por el resto del día, tal vez, ¿no? Pero yo puedo decir, no, pues, pero tampoco. Yo necesito que el trabajador se mantenga siempre produciendo. Entonces, por eso debo
tener un nivel de riesgo que sea mucho más bajo y obviamente una medida de control que sea mucho más baja. Bien, entonces eso es un poco lo que necesitamos entender en cuanto a lo que es el hiper, ¿no? Debemos tener en cuenta que el hiper es un proceso, es una actividad que tiene por objeto prevenir los accidentes. ¿Por qué prevenir los accidentes? Porque en el fondo nosotros como personas tenemos un valor. Nuestra vida tiene un valor, nuestro cuerpo, nuestra integridad física, nuestra salud tiene un valor y por tanto este proceso, esta actividad que se denomina hiper es valiosa en ese sentido, ¿correcto? Entonces vamos a ver en el taller cómo eso lo vamos a poder llevar a la práctica y que nos sirva verdaderamente, ¿correcto? Que no sea simplemente el hecho de llenar, ojo, de llenar un papel, porque un papel llenado no es garantía de nada, ¿no? Lo que sí va a ser garantía va a ser que ese papel llenado haya sido producto de un proceso que efectivamente lo hayamos hecho de la manera correcta. En otras palabras, un hiperhecho de la manera correcta es una medida de seguridad, pero un hiperhecho a la diabla, o sea, por solamente llenar el papel, simplemente va a ser una pequeña bomba de tiempo. Va a ser un engañamuchacho que a la larga nos va a conducir a un accidente, ¿correcto? Y de ahí la importancia de hacer que el hiper sea una actividad correcta y competente. Bien, es todo por el momento. Les agradezco su atención y espero poder conversar con ustedes con mayor detenimiento a la hora de realizar el taller.